¿Está avanzando más rápido de lo que se creía que se iba a evidenciar lo que es el cambio climático? Sí, realmente estamos encontrando evidencias cada vez más fuertes de que el cambio está presente, que el cambio es más fuerte de lo que pensábamos, y esa velocidad es mucho más rápida que la velocidad de la cual la mayoría de las especies pueden asimilar. Según un estudio de la organización WWF, 1 de cada 6 especies está en peligro de extinción debido al cambio climático. Manuel, ¿qué está pasando con el cambio climático? ¿Cómo se está manifestando en el planeta? Bueno, los anticipos para el cambio climático son bastante poco claros a nivel global, porque la información que se necesita para poder hacer un pronóstico muy específico, muy detallado, no la tenemos, ¿sí? Pero claramente se está viendo que, como se anticipó en líneas generales, los eventos extremos son cada vez más frecuentes. Y tenemos cada vez sequías más acentuadas y más extremas, precipitaciones torrenciales en épocas en las cuales antes eso no ocurría. Y también con la temperatura estamos teniendo grandes temperaturas en momentos en los cuales antes no era común, ¿sí? Se están cambiando la distribución de las estaciones, y esto nos afecta a nosotros desde planificar nuestras vacaciones en alguna medida, y también le afecta mucho a las especies que están adecuadas a vivir en este mundo justamente a través de lo que es el proceso fenológico, ¿sí? La fenología tiene que ver con el vínculo que hay entre las especies y el clima, y muchas de los ciclos de vida de muchas especies de flora y de fauna tiene que ver con eso justamente, y eso se está alterando, y eso está generando obviamente que los patrones de vida de muchas especies tengan que modificarse a una velocidad que es realmente muy alta para ellas, ¿no? ¿Está avanzando más rápido de lo que se creía que se iba a evidenciar lo que es el cambio climático? Sí, realmente estamos encontrando evidencias cada vez más fuertes de que el cambio está presente, que el cambio es más fuerte de lo que pensábamos, y esa velocidad, como te decía, es mucho más rápida que la velocidad de la cual la mayoría de las especies pueden asimilar, ¿sí? Los cambios son parte de la naturaleza, nuestro planeta se ha desarrollado a través de cambios. La gran biodiversidad que hoy tenemos en nuestro planeta es producto de los cambios ambientales que hubo y la adaptación que las especies tuvieron para esos cambios, pero lamentablemente hoy el hombre está introduciendo factores que hacen que esa velocidad de cambios sea mucho más rápida y que las especies realmente no puedan adaptarse. ¿La situación es más grave de lo que se dice o es la percepción que tiene uno que tiene la posibilidad de viajar mucho? Realmente, como te decía, la falta de datos sistemáticos y de información nos impide aseverar que sea más grave o menos grave, pero sí es más evidente, ¿sí? Y lo bueno, entre comillas, es que la ciudadanía está empezando a evidenciarlo y está empezando a creer en el cambio climático. Durante mucho tiempo tuvimos discusiones bastante poco productivas acerca de si existía cambio climático o si no, si esto era natural, si era algo que no hacía falta preocuparse. Pero hoy la ciudadanía se da cuenta que el cambio climático está, que es cada vez más evidente y que cada vez más impacta en nuestra vida, y eso esperamos nos lleve a actuar más rápidamente y a buscar soluciones prontas y efectivas. ¿Hay zonas del planeta que se ven más impactadas por este fenómeno? Sí, sin duda. Justamente las zonas más ecuatoriales, que de por sí tienen eventos extremos, hoy, digamos, con estos cambios de temperatura son mucho más sensibles. Hay áreas donde, por ejemplo, el avance de la deforestación está siendo muy fuerte, y hoy, con el cambio climático, nos encontramos con que las especies tienen doble amenaza, ¿no? Una, su pérdida de hábitat, y la otra, el factor del cambio climático. Y cuando buscan migrar para encontrar condiciones más favorables, se encuentran con que
el hábitat que antes tenían ahora no está. Y eso hace seguramente más complicado para muchas especies la posibilidad de adaptarse a este cambio. ¿Las especies tienen la capacidad de adaptarse o simplemente se ven perjudicadas y algunas terminan desapareciendo? Hay de todo, digamos, ¿no? Generalmente las especies que tienen ciclos de vida más largos y requerimientos más específicos son muy complejas de adaptarse. Por ejemplo, el panda gigante tiene un ciclo de vida muy largo, con una descendencia muy pequeña, muy difícil sujetación y está directamente vinculado a una serie de especies de bambú. Entonces, su poco generalismo, su alta especificidad, lo hace muy poco flexible, muy poco adaptable a un cambio. En cambio, el puma, por ejemplo, es una especie que tiene una amplia distribución territorial, que es un generalista que puede alimentarse de mucha variedad de presas y ante un cambio en las condiciones, él puede buscar una alternativa de vida. Y en el medio tenemos un montón de especies que están siempre buscando la forma de subsistir. Y para eso lo que podemos hacer, lo importante es generar mecanismos de planificación del desarrollo y la conservación que generan ambientes permeables para las especies y que las especies tengan la posibilidad de moverse, aunque nosotros no las veamos, aunque no nos demos cuenta, aunque nos parezca mentira, hay muchos animales y aún las plantas que se mueven en ambientes en los cuales el hombre está haciendo uso efectivo del territorio. Recientemente la organización WWF difundió un documento en el que indicaba que una de cada 6 especies está siendo impactada por los efectos del cambio climático. Sí, sin duda, y bueno, lo hemos difundido con algunos ejemplos para Argentina en particular, donde el venado de las Pampas es sin duda el emblema que estamos trabajando desde hace más de 30 años. La Fundación Vida Silvestre está vinculada a esta especie, específicamente en la bahía de San Borombón, sí, donde el impacto del cambio climático se ve, se siente, ¿no? Uno está en la bahía y claramente ve cómo ha desaparecido parte de la línea de costa, o ve cómo el ingreso del mar sobre las riadas es cada vez más fuerte y el proceso de salinización de la tierra es cada vez más intenso y están cambiando las situaciones ambientales que generan el ambiente propicio para que el venado de las Pampas tenga ahí su refugio. Tengamos en cuenta que es una especie altamente amenazada, que al inicio de la colonia se exportaban más de 1 millón de cueros de venado de las Pampas hacia Europa. Era la presa predilecta del yaguareté. Claro. O sea, el yaguareté y el venado de las Pampas eran el binomio, digamos, de la biodiversidad más emblemática. El venado de las Pampas está subdividido en lo que llamamos 3 subpoblaciones, sí, ¿sí? Que son poblaciones que tienen cierta posibilidad de cierta viabilidad, pero que no están conectadas entre sí. Y eso las hace mucho más vulnerables al cambio climático porque el acervo genético no se comparte. En San Luis tenemos venado de las Pampas, aquí en la bahía de San Borombón, y algo en Santa Fe también hay una población identificada. Pero es una especie que afortunadamente puede convivir con la actividad humana. Y desde la Fundación Vida Silvestre hemos trabajado mucho con la promoción de la ganadería sustentable como una herramienta para que el productor obtenga un ingreso a partir de producir carne de manera sustentable y genere un ambiente propicio para que el venado siga estando presente sin competir con la actividad económica. Claro. Manuel, ¿qué otras especies de Argentina así emblemáticas se ven afectadas por los efectos del cambio climático? Sí, tenemos una especie que no es tan emblemática y no es tan conocida, pero es interesante mencionarla, que es la tortuga verde. Es una especie que usa nuestro mar continental para alimentarse, pero anida su población, digamos, su lugar de puesta de huevos más sur es en Uruguay. Ajá. Y esa tortuga usa nuestros mares para alimentarse y ahora con el aumento del cambio climático, con el aumento de la temperatura, se ven modificados 2 temas muy importantes. Uno es el tipo de agua que pueden utilizar y posiblemente el tipo de playas que puedan utilizar. Y aquí la pregunta es, ¿qué ocurre si con el aumento de la temperatura esta especie de tortuga encuentra alguna playa argentina propicia para anidar? Claro. Tenemos que estar atentos porque si eso ocurre, como forma de adaptación al cambio climático, rápidamente tenemos que implementar medidas de protección y de control para que esas áreas sean propicias y se mantengan como áreas de postura de huevos. Y por el otro lado, como todas las especies de reptiles, la temperatura corporal se maneja por la temperatura ambiente, entonces un cambio en la temperatura puede afectar significativamente su ciclo de vida y a su vez también el género el género del individuo con el cual se eclosionan los huevos tiene que ver con la temperatura ambiente. Sí. Y esa diferencia de temperatura puede generar una mayor oferta de hembras en este caso y eso puede modificar la dinámica poblacional.
¿Qué otra especie tenemos así que se pueda evidenciar una disminución en su población por el cambio climático? Aquí tenemos, y siempre son factores muchas veces indirectos, las especies grandes son más resistentes a los cambios, pero las especies grandes se alimentan muchas veces de especies pequeñas. Claro. El caso de la ballena azul se alimenta de krill, y el krill es muy sensible a los cambios climáticos, al aumento de la temperatura del mar, que a su vez, al aumentar la temperatura, suele también aumentar la acidez del mar. Y eso puede diezmar poblaciones de krill, y el krill puede dejar de estar disponible para que la ballena se alimente. Y eso puede generar obviamente un cambio muy importante en el patrón de migración de la ballena y en el uso que estas ballenas pueden hacer de nuestro mar argentino. Y de las especies que no son de Argentina, ¿sí? Especies mundiales que están siendo impactadas por el cambio climático, ¿cuáles podremos mencionar? Sí. Bueno, el ejemplo más emblemático y que ha ocupado varias fotografías muy significativas y de hecho se usa como bandera es sin duda el oso polar, ¿no? El oso polar necesita las áreas de hielos para poder desarrollar su actividad de caza, su actividad de cría, y al reducirse los hielos en los polos se reduce su espacio de distribución y su lugar también para protegerse justamente de las variantes de los climas. A su vez, cuando aumentan las temperaturas, como pasa con el krill, muchas de las especies que son su alimento migran o buscan otro tipo de distribución y el oso tiene que empezar a buscarlos, tiene que modificar sus pautas de cacería, por ejemplo. Y eso lo lleva a encontrarse con ambientes que no son tan poco hostiles, donde justamente tiene conflictos muchas veces con los humanos o muchas veces con otras especies que quieren utilizar el territorio. Claro, bueno, pobre el oso polar, ¿no? No solamente se le complica con el alimento, sino también con las masas de hielo, ¿no? Vemos las fotos que queda, no sé, un oso polar parado en un pedacito de hielo y tiene agua alrededor, nada más. Sí, realmente es muy icónico, ¿no? O sea, me parece que es... Y eso también, y bueno, agradecemos mucho a todos los medios de comunicación, a veces sirve para comunicar. Lamentablemente, nosotros como especie dominante y responsable del cambio climático, la especie humana, necesitamos esos tips de comunicación que nos llevan a reflexionar y a pensar un poco más. Y el oso polar, en el pedacito de hielo, podríamos decir que ha contribuido mucho de alguna manera a instalar el tema y a que de alguna forma los gobiernos, las empresas y la sociedad estén intentando abordar las soluciones posibles para este tema, que ya está, digamos, ¿sí? Hoy podemos trabajar en mitigación del cambio climático, pero rápidamente tenemos que implementar medidas de adaptación, porque el cambio ya está presente, tenemos que aprender a convivir con ese cambio y a ser cada vez más eficientes para afrontar el reto que hoy tenemos como especie y como miembros de un planeta que está cambiando. Por supuesto, y si no hacemos nada, las consecuencias van a ser a corto y mediano plazo cada vez peores, ¿no es cierto? Seguramente, y esto, bueno, se viene anticipando desde hace un tiempo. Es muy difícil a veces para los gobiernos, principalmente, afrontar políticas de mediano y largo plazo, ya que muchas veces los gobiernos no responden a políticas de Estado, sino que responden a gestiones de gobierno, y pensar una política a 20, 30 años suele ser difícil para los gobiernos, pero eso es importante que las sociedades lo demanden, lo planteen y lo lleven a través de su expresión popular a que los gobernantes empiecen realmente a tomar estas cartas en el asunto de forma efectiva para generar los cambios. Y no solo para que nosotros podamos vivir mejor y las especies que nos acompañan en este planeta también, sino para que nuestros hijos y nuestros nietos, ¿sí? Tenemos que ser muy conscientes que el mundo que nosotros conocimos y que conocemos hoy está cambiando y que ese cambio puede ser mejor o peor, para mejor o para peor, de acuerdo a lo que nosotros hagamos en este momento. La pesca ilegal no solo depreda nuestros mares agotando los recursos ictícolas del país, también atenta contra nuestra soberanía, ya que nuestro mar es parte indivisible de la patria. Aprende a conocerlo y a protegerlo. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Hay un
país que te falta conocer, el tuyo. Argentina está llena de rincones, sonidos, sabores, paisajes y personas que nunca vas a olvidar. Siempre es buen momento para decidirte a recorrer la Argentina. Tu país te está esperando. Entérate de más entrando a www.turismo.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. ¿Pasar a pagar el ABL ahora que me colgué y mañana tengo un día re complicado? Hacelo desde la compu y borra ese historial, ¿querés? Te estás exponiendo. No, es que es mi hermanito que... Uy, mi día el Congo. Es imposible estar preparado para esta promo. Entra a clave.com.ar, carga el código de tu sobre y hacé girar el mundo. Hay un viaje por día, destinos a ciegas. Lo mejor de la vida no viene preparado. Albertito, ¿cuál es la clave de Wi-Fi acá? Se enganchó un pescado todo junto y en minúscula. Después de algo así, mereces un celular Samsung Galaxy A5 libre. 12 cuotas sin interés de 791 pesos con 58. Barbarino, pensamos en vos. Como mamá, siempre estás buscando la mejor manera de proteger a tus hijos. Por eso, elegís Fuji a la hora de protegerlos de los mosquitos, porque los mantiene alejados durante toda la noche y todo el día. Fuji, la marca en la que las mamás más confían. Kotex sabe que el 75% de las mujeres sintieron alguna vez miedo a mancharse. Acá te decimos cómo evitarlo. Regla 1. Siempre vestite de negro. Regla 2. Camina contra la pared. O cámbiate a Kotex y viví tus propias reglas. Las tallas comunes, al ser planas, pueden no contener todo el flujo. Solo las nuevas Kotex cuentan con un exclusivo Instacentro. Cuando la toalla se ajusta a tu cuerpo, su centro se curva hacia abajo, concentrando grandes descargas que son distribuidas por los canales, evitando posibles filtraciones. Cámbiate a Kotex y comprobá la diferencia. Antes, las personas se sacrificaban para tener sus pisos impecables. Había que limpiarlos, lustrarlos, perfumarlos. Horas y horas dedicadas a una misma tarea: limpiar. Hasta que un día todo cambió. Porque el nuevo Blem 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma en un solo paso. Nuevo Blem 3 en 1. Ninguna espalda volverá a sufrir. ¿Sabías que un Pampers Baby Sun Super Sec dura una noche entera? Porque absorbe mejor que otros pañales. Así usas menos y puedes ahorrar. Solo un Pampers toda una noche sequito. Y además ahorrás. P&G. Este es Hernán, un tipo como cualquier otro, que casi sin darse cuenta empezó a formar parte de un club distinto. Descubrió, por ejemplo, que los sábados y domingos también tienen mañana. Entendió que es posible irse de vacaciones a descansar y no volver cansado de las vacaciones. Y que tomar una cerveza ya no es tomar cualquier cerveza. Algo cambió en tu vida. Tenés una cerveza para vos. Cerveza Imperial. Bienvenido al club. ¿Las especies están siendo más impactadas por el factor humano, por la pérdida de su hábitat natural o por los efectos del cambio climático? En realidad es una situación que los complica por los dos lugares, ¿no? O sea, inicialmente muchas especies han perdido tan rápidamente el hábitat, justamente por la conversión para los procesos productivos, que el cambio climático les ha pasado desapercibido. Sí. Pero en aquellas especies que todavía subsisten y todavía hacen esfuerzos por estar presentes en nuestro planeta, las actividades humanas muchas veces limitan la posibilidad de conectividad de subpoblaciones que quedan aisladas. Es el caso justamente del venado de las Pampas, que hoy está representado en 3 subpoblaciones y cuya carga genética, podríamos decir, se ha ido erosionando y hoy tienden a la endogamia. Y la falta de carga genética capaz para adaptarse a las situaciones cambiantes, hoy es un compromiso de su conservación. De esta manera, entonces, lo que hacemos
como especie humana hegemónica y que utiliza el ambiente de forma, podríamos decir, sin consultarlo con las especies, es importante para su conservación. Y podemos generar ambientes que sean mucho más permeables para que estas subpoblaciones se muevan y busquen de esa forma estar en contacto y mejorar sus posibilidades de sobrevivir al cambio climático. Bueno, faltan pocos días para que se realice y comience la cumbre del clima en París, ¿no? La COP21. ¿Qué se puede esperar de esta nueva cumbre? Bien, realmente hemos esperado mucho de muchas cumbres, ¿sí? Sí. Y realmente lo que como institución ambientalista siempre estamos promoviendo, pensar esto con optimismo y con esperanza, y creemos que es posible que se llegue a un nuevo acuerdo global donde realmente se tomen compromisos fuertes de reducción de emisiones y donde realmente se orienten financiamientos desde los países desarrollados para que los países en vías de desarrollo puedan implementar políticas de adaptación al cambio climático en aquellos lugares donde es realmente importante y necesario, donde el cambio climático se está llevando vidas humanas, no solo vidas de muchas especies, y a su vez también podamos implementar medidas de mitigación. La deforestación evitada en países de Latinoamérica es posible, es necesaria y puede realizarse con un determinado esfuerzo económico y de gestión, obviamente, por los países, que puede evitar que muchas hectáreas de bosques nativos se pierdan y con eso que muchos gases de efecto invernadero se emitan a la atmósfera. ¿Hay alguna previsión de qué puede pasar con los países desarrollados, que son los que prácticamente hacen fracasar sistemáticamente todas las cumbres del clima? Realmente no podría darte ningún pronóstico. Sí esperamos que con todos los indicios que hay hoy, estos países comprendan que si no se hace un cambio y una inversión, se está hipotecando la posibilidad de desarrollo. Ya conservar, o sea, invertir en cambio climático ya no es tanto una cuestión ecológica, sino que es una cuestión de sustentabilidad del desarrollo. De supervivencia. De supervivencia. De la especie humana, ¿no es cierto? Sí, en primer lugar, sí, pero... Nada más y nada menos. Si lo vemos en términos, podríamos decir, de negocio, ¿sí? Si yo invierto en mitigar los efectos del cambio climático, puedo mantener la capacidad productiva de mis tierras, puedo reducir la demanda de cuestiones de salud por parte de las poblaciones, puedo reducir la demanda de cuestiones de resolución de emergencias por parte de las poblaciones. Entonces ya empieza a ser negocio, ¿sí? Entra en la ecuación económica la importancia de invertir en mitigar y en adaptarse al cambio climático. Y eso a veces, lamentablemente, facilita que los gobiernos y las empresas comprendan el mensaje y empiecen a actuar en consecuencia. ¿Cómo ves a los gobiernos del mundo? ¿Los ves más comprometidos o más preocupados por los efectos del cambio climático? Realmente yo creo que como la sociedad responde ante las amenazas, ¿no? Sí. Lo que vos comentás en Bogotá y se debe dar en muchos otros países de la parte norte de Sudamérica y de Centroamérica, la gente está viviendo el cambio climático. Cada tanto vemos las noticias que hay un tifón, que hay un huracán, que hay una tormenta, ¿sí? Y eso preocupa a las personas y esa preocupación se lleva obviamente a los gobernantes y eso empieza a formar parte de la agenda pública y ahí pasa a la agenda política. En nuestro país muchas veces pareciera ser que vivimos de espalda a estos problemas climáticos y de hecho este año tuvimos inundaciones y fuimos pocos los que hablamos de la importancia de adaptarse al cambio climático para poder adaptarse a las inundaciones. Y mucha gente habló de la falta de obras, otros hablaron de los eventos extremos, pero es importante que empecemos a leer lo que nos dice la naturaleza a través de estas manifestaciones y que esto nos ayude a través de la colaboración enorme que dan los medios de comunicación para instalarlo en la agenda pública y de esa forma ir erodando en lo que es la agenda política y empezando a llevar mensajes y sobre todo también propuestas de solución. Esto es importante que también el sector ambientalista lo trabaje, es importante dar la alerta, y Alerta Verde lo hace muy bien, y también junto con la alerta es importante acercar alternativas de solución, porque eso facilita que las soluciones luego se implementen por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. ¿De qué forma los ciudadanos pueden hacer o realizar un aporte frente a lo que es este flagelo mundial? Hay muchas formas, algunas más comprometidas que otras. En primer lugar, el cambio climático se inicia o se acentúa por la emisión de gases de efecto invernadero
que son parte de la atmósfera, ¿no? O sea, es necesario que tengamos gases de efecto invernadero. Si no tuviéramos gases de efecto invernadero, la amplitud térmica en la Tierra sería imposible y no podríamos estar presentes ni nosotros ni la mayoría de las especies que la habitan. Pero cuando aumentamos los gases de efecto invernadero de manera desmedida, eso genera el efecto de calentamiento global. Por ende, entonces, mis pautas de consumo influyen directamente sobre la cantidad de gases que emito. Entonces, por ejemplo, si yo puedo adquirir un electrodoméstico clasificado con categoría de eficiencia y puedo adquirir el de mayor eficiencia de categoría A, no solo voy a estar reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero que hago con mi consumo, sino que voy a estar ahorrando energía e impactando directamente sobre mi economía. O por ejemplo, si adapto mi sistema de iluminación a luces de LED, ¿sí? Eso va a tener un costo inicial para mí, pero luego me va a permitir un ahorro económico y a su vez una contribución significativa a la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Usamos menos el auto también puede ser otro ejemplo? ¿Usamos más la bici? Exactamente, usamos más la bici o compartimos el auto. ¿Sí? Si por ahí estamos muy lejos y que nos ponemos de acuerdo con nuestros vecinos, con nuestros amigos, compartimos el auto, eso nos permite optimizar justamente la emisión de carbono, ya que va a ser igual. O planificamos nuestras vacaciones, ¿sí? De manera tal de minimizar, digamos, la cantidad de carbono que emitamos. O, por ejemplo, contactamos con alguna ONG que esté trabajando en proyectos de mitigación de cambio climático y hacemos nuestro viaje carbono neutral. Hoy muchas empresas lo ofrecen. De hecho, hay empresas que ya en el ticket aéreo te dicen cuánto carbono estás emitiendo. Y vos podés tomar la decisión de invertir en la plantación de tantos árboles para mitigar ese carbono que emitiste. Y hay mecanismos de certificación, así como puede ser el FSC para el manejo forestal, pero hay otros que se llaman Gold Standard o carbono voluntario, que certifican que eso ocurrió, ¿sí? Y eso le da al consumidor la certeza de que esa inversión extra que hizo para compensar su emisión realmente fue a un proyecto o de plantación de árboles, que son los más comunes, o de inversión en eficiencia energética para generar energías alternativas y que tienden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Comprar electrodomésticos más eficientes energéticamente. Pensar en compensar tu huella de carbono a partir del consumo que haces con algún proyecto, con alguna ONG. O también hay cosas que son más sencillas, podríamos decir, que es que cuando las instituciones, y muchas veces a nivel global ocurre, hacen pedidos a los gobernantes para que se llegue a acuerdos de clima, firmar una petición, ¿sí? O sea, participar activamente como una sociedad comprometida en los reclamos que muchas organizaciones realizan para que el cambio climático forme parte de la agenda pública. Eso podríamos decir es más fácil o es más económico, pero es muy importante porque a medida que se aumente la concientización de la población, llegar al sector político va a ser más contundente y más fácil. Manuel, ¿cómo ves el tema en Argentina? ¿Existe una conciencia de los gobernantes frente a este problema? Podríamos decir que el tema está presente, ¿sí? Se abordan algunas soluciones, pero la intensidad con la cual se abordan no está siendo suficiente. Hace poco conocimos los compromisos de Argentina de reducción de emisiones para el próximo periodo y se anunció un 15% de expectativa de reducción y se espera llegar a un 30% si hay apoyo de los gobiernos de países centrales. Creemos que con la existencia de una ley de bosques, que es una base fuerte para evitar la deforestación, o al menos para ordenar la deforestación, con lo que se ha hecho ya en lo que es etiquetado de productos electrodomésticos y con la enorme potencialidad que tiene Argentina para el desarrollo de energías alternativas, ese compromiso de reducción de emisiones podría al menos duplicarse. Claro. Y eso quizás debió haberse expresado en esa comunicación, que nosotros consideramos que está bien, pero podría ser mucho mejor. A veces da la sensación que los problemas que tiene el planeta con el clima no va al mismo ritmo con las soluciones o el ritmo que tienen los gobernantes de distintas partes del mundo, ¿no es cierto? Sí, bueno, y esto tiene mucho que ver justamente con las cuestiones de gobierno y las cuestiones de Estado, un poco que comentábamos, ¿no? O sea, un gobernante planifica su gestión por un periodo determinado que suele ser muy corto para poder implementar, medir y de alguna forma capitalizar inversiones en la mitigación del cambio climático. Y es por eso entonces que el cambio climático tiene que dejar de ser una cuestión de gobierno para ser una cuestión de Estado. Y la forma de ir llevando estos temas de gobierno a gobierno es que la sociedad esté presente y activa. Y es entonces la sociedad la que va a transmitir a cada periodo de gobierno la agenda, la temática y los pedidos para que se incluyan en las plataformas de gobierno
y a su vez esa concatenación lleve a que sea una cuestión de Estado. Manuel, muchas gracias por tu tiempo y por explicarnos de una forma tan sencilla de lo que está pasando con el cambio climático y de cómo está afectando a las especies. No, gracias a ustedes de nuevo por tomar este tema. Como te dije varias veces, nosotros creemos que la opinión pública es la que va a modificar gran parte de la realidad y llegar a la opinión pública no es posible para nosotros sin programas como el de ustedes y sin el trabajo que ustedes hacen día a día, y creemos que de esa forma vamos a incidir sobre la opinión política y aún sobre la opinión empresaria, y esa es parte de nuestra labor, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Tell me when it kicks in. ENARSA trabaja investigando y promoviendo constantemente proyectos de generación de energía con fuentes renovables. Impulsamos el desarrollo tecnológico nacional en las áreas de la energía eólica y solar, los biocombustibles y el aprovechamiento de la biomasa. ENARSA, energías renovables, renovando tu esperanza de crecer con energía.